8:10, las 8:10, conversamos esta mañana en una nueva hora de Actualidad en Infinita con Macarena Lobos, ministra secretaria general de la Presidencia. Ministra, bienvenida, gracias por estar con nosotros en el estudio. Buenos días, Juan Manuel, Constanza. ¿Cómo Muchas está? gracias por la Connie. invitación. No se preocupe. Para que sigamos riendo, ¿no? Porque nos estábamos riendo harto. Ministra, a ver, tenemos una larga lista de temas para conversar con usted. La ministra está a cargo de la agenda legislativa del gobierno, ¿no? La coordinación, ¿verdad?, de todos los proyectos de ley que impulsa el Ejecutivo y también tapar algunos goles que se pueden eventualmente suscitar en el Congreso. Usted ha sostenido la tesis de que hay que buscar acuerdos duraderos, que el pirquineo no resulta en el tiempo, pero lamentablemente hemos visto que se recurre frecuentemente al pirquineo y en un año electoral y en un año cruzado además también, o en un momento cruzado además, con algunas polémicas, y nos vamos a hacer cargo de algunas de ellas: pinchazos telefónicos, en roles que han jugado algunas personas del segundo piso, la situación de la senadora Isabel Allende. ¿Cuánto se complejiza el poder avanzar en una agenda que además el gobierno ha intentado ir acotando para poder tener resultados, me imagino yo, justamente en este contexto? A ver, Connie, como tú bien dices, no ha sido fácil. Es un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso, pero cuando nadie lo esperaba hemos podido llegar a acuerdos muy importantes, como son la reforma de pensiones, como son el royalty minero, como son las 40 horas en este año, ¿no es cierto?, en estos próximos días de conmemorar un nuevo 1 de mayo, conciliación de la vida familiar, ley Karin. Y de esa perspectiva nosotros creemos que efectivamente tenemos que seguir trabajando de manera persistente en construir acuerdos. Queda, ¿no es cierto?, un año de concreción, como ha dicho el presidente Boric. Hay una agenda legislativa todavía importante que tenemos que hacernos cargo de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, y de esa perspectiva seguiremos trabajando arduamente para construir esos acuerdos que permitan viabilizar esa agenda. Creemos que, en definitiva, durante todo este periodo de gobierno hemos tenido, ¿no es cierto?, temas electorales, y eso no ha paralizado la agenda, y creemos que nosotros tenemos que anteponer las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, y hacemos un llamado, ¿no es cierto?, a todo el espectro político a que efectivamente antepongamos esas necesidades por sobre las diferencias que podamos tener y sigamos en la senda de poder construir acuerdos que permitan hacernos cargo de esas necesidades. La priorización. Porque además todo esto se cruza, para ponerle más condimento a la sopa, digamos, se cruza con la situación fiscal y con el tema de los aranceles impuestos por Estados Unidos, que abre el debate y que también se cruza de vuelta con esa situación fiscal. Desde esa perspectiva, priorizar hoy día para el gobierno tiene que tener ese otro ingrediente adicional. ¿Cómo marca y cuáles son finalmente esas grandes prioridades entonces, ministra? A ver, la agenda legislativa del Ejecutivo ya desde el presupuesto 2023 la hemos estructurado sobre las 3 seguridades. La seguridad económica, la seguridad ciudadana y la seguridad social, y hemos seguido en esa senda. Como bien dices, hay acontecimientos, ¿no es cierto?, como el tema de los aranceles, que nos ha llamado a trabajar en unidad. Estamos trabajando, y eso ha sido muy importante, que este hecho, ¿no es cierto?, del cambio de las condiciones comerciales, que son muy importantes, que puede tener inclusive consecuencias geopolíticas, ¿no es cierto?, la decisión del presidente Trump, sean abordadas con un espíritu de país, digamos, mirando, anteponiendo los intereses generales, y de esa perspectiva los trabajos que ha hecho, ¿no es cierto?, Cancillería, el Ministerio de Hacienda, convocando a todos los exministros y trabajando en unidad respecto a esto, es muy relevante. En ese sentido, ¿no es cierto?, hemos priorizado dentro de lo que es el fast track económico en su minuto, los proyectos vinculados a permisos, por ejemplo, todo lo que es permisos sectoriales, la modernización del CIA, desalinizadora, el tema de notarios, que estamos ya en su última fase después de muchos años de poder actualizar el sistema registral y notarial. Tenemos también, ¿no es cierto?, el tema de la seguridad ciudadana, que sigue siendo un tema clave y muy importante, y en ese sentido, si bien hemos avanzado muchísimo en los temas legislativos, y por cierto eso tiene que complementarse con la cuestión operativa, y para eso tenemos ahora un nuevo ministerio que está encargado, ¿no es cierto?, el Ministerio de Seguridad, con foco prioritario en eso. Tenemos proyectos muy importantes, como son todo el sistema de inteligencia, que es una falencia importante que tenemos que actualizar y modernizar. Llevamos 7 años tramitando ese proyecto, ya estamos en última fase y esperamos poder sacarlo. Inteligencia económica, porque es clave también, ¿no es cierto?, poder seguir la ruta del dinero sobre el crimen organizado. Reglas de uso de la fuerza, que ha estado, ¿no es cierto?, en el debate esta última semana. Infraestructura crítica, defensoría de las víctimas, que también es una dimensión muy importante para estos efectos. Y en materia, ¿no es cierto?, de seguridad social, tenemos sin duda el proyecto Saracuna, que es un proyecto Saracuna universal. Para nosotros las mujeres es clave, ¿no es cierto?, para poder garantizar nuestra inserción al mundo del trabajo, complementado con el tema de cuidados, que también lo soportamos mayoritariamente las mujeres. Y dentro de esos proyectos tenemos, ¿no es cierto?, las priorizaciones, no son pocos proyectos, y seguiremos trabajando arduamente para efectivamente ir concretando. Y una última, tema favorito. ¿Y el sistema político, ministra? Bueno, ese es clave también. Ahí tenemos, ¿no es la cierto?, clave de las claves. Sin duda,
a pesar de que estamos en un año electoral, yo creo que hay un consenso clave, ¿no es cierto?, y muy transversal respecto a la necesidad de avanzar en una reforma del sistema político. No puede ser, digamos, que no demos gobernabilidad producto de la fragmentación, producto del discolaje, producto de la falta, ¿no es cierto?, de disciplina dentro de los partidos, y seamos capaces de generar un sistema que dé confianza, que dé gobernabilidad, que permita hacerse cargo finalmente de esas demandas ciudadanas que esperan Claro, por si el tanto problema tiempo. es que el acuerdo marco lo firmamos todos, pero en el detalle se nos cae. A ver, estamos trabajando. Yo diría que es un poco precipitado afirmar que se nos cae, ¿no es cierto? Quedan muchos trámites legislativos. Ustedes saben, muchas veces se dice, se cayó. La misma reforma de pensiones, si uno lo pone como ejemplo, ¿no es cierto? Cuando salió la Cámara de Diputados, todos dijeron, este proyecto murió. Se habló, ¿no es cierto?, de que se había caído todo, había quedado el cascarón. Acá estamos recién en primer trámite legislativo, lo hemos despachado en la Comisión de Constitución del Senado. Sabemos que hay diferencias, por cierto, en algunas cuestiones importantes, pero acá la modificación al sistema electoral tiene que ser, digamos, una cuestión integral. Para hacerse cargo de los problemas que tenemos detectados, tenemos que combinar distintos instrumentos. Y no hay una bala de plata respecto de que una cosa, el umbral, las órdenes de partido. Estamos trabajando en eso. Efectivamente, como tú dices, no hay acuerdo total todavía, pero yo tengo la confianza de que vamos a lograr un acuerdo para viabilizar este proyecto que nos parece de mucha importancia, más allá de que efectivamente no sea aplicable para las próximas elecciones, porque estamos en un ciclo electoral, quedan pocos tiempos, porque además esta es una reforma constitucional que tiene que ser complementada con una reforma legal, porque no podemos constitucionalizar todo este tema, y por tanto tenemos que hacer modificaciones a la ley 18.700 de elecciones y escrutinio, a la ley de partido, y esa perspectiva, lo que sí creo que es importante es dar certeza a la ciudadanía de que vamos a avanzar en estas materias. Ministra, déjeme preguntarle esto. Voy a partir diciendo algo que dificulto que alguien se atreva a desmentirlo. Hay una opinión transversal en el Congreso, de una muy buena valoración respecto de su gestión. En tanto, antes de ser ministra, digamos, en la labor que le correspondió, digamos, aguas un poquito más abajo. Bien destacada, uno da lo mismo con qué sector político conversar, en general de los parlamentarios serios, no importa de qué sector político, se reconocía una muy buena gestión. Pero al mismo tiempo sabemos que no ha sido una tarea fácil para el Ministerio de la Presidencia entenderse con un Parlamento que tiene esta lógica un tanto atomizada y con las dificultades que representa tener parlamentarios que pareciera que más bien se mandan solos muchas veces, que hay un incentivo a tener partidos más bien chicos o que en algunos casos son derechamente independientes. ¿Cuán difícil es trabajar con un Congreso así que en el fondo justifique una modificación al sistema político para poder ordenar un poco el trabajo en el mismo Congreso, que es clave para el funcionamiento de la democracia? A ver, yo comparto el diagnóstico respecto de que este es un elemento, una piedra angular, ¿no es cierto?, del buen funcionamiento, porque en definitiva esto es lo que da gobernabilidad, estabilidad y permite construir, ¿no es cierto?, acuerdos que generen confianza en la ciudadanía. Hoy día uno de los elementos clave es la falta de confianza que tiene la ciudadanía en las instituciones. Y dentro de eso, ¿no es cierto?, los partidos y el Congreso, lamentablemente, que son una piedra angular, ¿no es cierto?, para efectos de el funcionamiento de un Estado de Derecho, tienen una baja valoración. Y esa perspectiva yo le pongo mucho acento al tema de la reforma política. Y por eso digo que más allá de la posibilidad de implementarla en este ciclo electoral, es muy clave que efectivamente todos los actores, y me parece muy relevante también que tengamos este diagnóstico común. Y es muy importante eso también, porque tenemos diagnóstico común y objetivos comunes. Cómo fortalecemos la democracia, cómo la hacemos más robusta, cómo damos garantía, ¿no es cierto?, de poder resolver de manera clara y coherente las necesidades de la ciudadanía. En los instrumentos podemos tener diferencias, como en todos estos temas, ¿no es cierto? En reforma de pensiones, por ejemplo, lo importante fue que prevalecieran los objetivos y nos pudimos poner de acuerdo en instrumentos alternativos. Yo creo que en la reforma del sistema político debiera primar ese mismo clima y ese mismo objetivo, digamos. Los objetivos están claros, instrumentos hay muchos, y vemos cuál es la mejor combinación para el cumplimiento de los objetivos. Entiendo el punto, pero ¿cuánto se le hizo a usted la práctica más difícil precisamente y que explique la necesidad de hacer esta reforma? Porque el que nos está escuchando, que a lo mejor no sigue el debate del día a día, se pregunta, ¿pero para qué quieren hacer otra reforma del sistema político? Entonces, la discusión es ¿por qué hay que hacer esa reforma? A ver, como tú bien dices, en un parlamento, ¿no es cierto?, en que primero el gobierno tiene minoría, que eso es una cuestión circunstancial, cualquier gobierno, pero que está sumamente atomizado, digamos, en que efectivamente no hay bastante discolaje. No sé, hemos ido variando, nosotros vamos viendo el mapeo, ¿no es cierto?, de los comités parlamentarios, y hay parlamentarios que han pasado ya por más de 4 comités en una legislatura. Y de esa perspectiva, efectivamente, no es fácil construir acuerdos, pero yo creo, y así lo he demostrado, y como tú decías, es parte de la valoración que yo agradezco transversal de todos los actores. No hay que sesgar, digamos, en construir los acuerdos. En momentos como
que nadie daba, digamos, la posibilidad de poder concretar acuerdos tan relevantes. Llevamos 10 años esperando una reforma de pensiones, y fuimos capaces, ¿no es cierto?, de todos salirnos de las trincheras y lograr esos acuerdos. Pero sin duda, para generar mayor cohesión, para generar, ¿no es cierto?, que no haya una parálisis respecto del funcionamiento, ¿no es cierto?, de las labores de colegisladores entre el Parlamento y el Ejecutivo, sin duda lo que pueda contribuir a generar mayorías más estables, que efectivamente generen esa necesidad, ¿no es cierto?, porque de posibilidad de gobernabilidad ponerse de es importante. acuerdo, vamos a encontrar, pero vamos a encontrar con unos incentivos que a uno le parecen un poquitito... O sea, es mucho más desgastante, desde luego, Claro. como pero tú lo no, planteas, para claro, efectos de... es que a ver, yo creo que no me equivoco si le digo que al final uno de los grandes incentivos para ponerse de acuerdo fue: llevamos 10 años. ¿A quién le van a pasar esta cuenta? Yo no quiero pagar esta cuenta, así que entre todos tengamos que ceder. Pero lo que uno no puede hacer es que solamente por eso tengamos que tener discusiones que duren 10 años cada una. No, por supuesto, uno tiene que incentivar, ¿no es cierto?, que problemas tan relevantes y que atañen, ¿no es cierto?, y afectan en la cotidianidad la vida de la ciudadanía, seamos capaces. La ciudadanía no entiende que, en definitiva, nosotros, cada uno en su trinchera, no seamos capaces de ponernos de acuerdo y tengamos que esperar, como tú bien dices, de años. Ya habría sido, digamos, un drama, y era un imperativo ético ponerse de acuerdo, pero efectivamente no podemos pretender que las soluciones que la ciudadanía espera, ¿no es cierto?, con un sentido de inmediatez, muchas veces que tampoco es tan realista respecto de los tiempos legislativos, efectivamente seamos capaces de generar esta cohesión y que los costos de ponerse de acuerdo no sean tan altos ni tomen tanto tiempo. Estamos conversando con la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos. Ministra, déjeme llevarla a un tema que seguramente se lo han preguntado muchas veces y usted tiene ahí también una respuesta más o menos clara, pero de verdad y sin ninguna mala intención, ¿qué mea culpa, qué autocrítica y qué proceso de revisión interno ha hecho usted para tener claro dónde se cayó la Sexpress en la compra fallida de la Casa Isabel de Salvador Allende? A ver, aquí cómo se... Más allá de los nombres y de las personas y de la abogada que hizo, que no hizo, ¿cuál es su valoración del caso? A ver, aquí como se ha dicho, digamos, lo ha reconocido el presidente y todos los ministros que han intervenido y han hablado sobre este tema, efectivamente era una buena idea que nosotros seguimos defendiendo, ¿no es cierto?, que es preservar el patrimonio, ¿no es cierto?, de las casas de los expresidentes, que se ejecutó mal, se ha reconocido ese error, por eso se paralizó la venta y de esa perspectiva están las instancias, ¿no es cierto?, respectivas, tanto en sede administrativa como en sede judicial, para determinar las responsabilidades. El presidente ya ha hecho valer, ¿no es cierto?, responsabilidades políticas. En el caso de la Secretaría General de la Presidencia, correspondía un tema muy acotado, que fue la validación del Decreto Supremo 38, que ver si estaba ajustado a legalidad, tal como lo validó la Contraloría General de la República. Efectivamente, ese decreto estaba ajustado, ¿no es cierto?, en ese rol acotado, que era autorizar la compraventa de un inmueble, más allá de lo que a futuro, en los pasos sucesivos de estas ventas, ¿no es cierto?, que tienen distintos pasos, pudiera ocurrir con la estructura propietaria, que tenía que velarse, ¿no es cierto?, el tema de la... ¿Y usted le cabe, se lo pregunto así bien ingenuamente, ¿y usted le cabe de verdad en la cabeza que no se haya levantado la alarma ahí, en esa instancia? Había cuentas de que por lo menos alguien tenía que conocer cuál era el ámbito el espacio constitucional que había para llevar adelante la operación. O sea, que solamente me limitara yo a hacerle el check a este circulito, digamos, sin levantar un poquitito la mirada y mirar que esto iba a tener un problema después. O sea, que, como te digo, en la práctica nosotros teníamos un rol temporal acotado. Efectivamente, la materialización de la compraventa, que es donde se materializan las inhabilidades del artículo 37 bis o 60 de la Constitución, respectivamente, si se trata de una ministra de Estado o una parlamentaria, era el momento de suscribir la compraventa, y en el lapso entre que se habilita la compra y que se concreta la compraventa podrían haber pasado, digamos, como digo, cambios de estructuras propietarias que no generaran la inhabilidad posterior. Esa era una posibilidad, efectivamente. Por ejemplo. Uh-huh. Y eso no llegó a concretarse básicamente porque se armó el lío que se armó. O sea, en definitiva, no se hizo ese cambio, por eso se constituyó, ¿no es cierto?, la causal que estableció, y por eso se paralizó, tomó la decisión, ¿no es cierto?, de no perseverar, en la compra. Y usted tiene el mismo juicio que se ha dejado entrever, en el fondo, de parte de Miguel Crispi, el ex jefe de asesores de la Moneda, de que la senadora Isabel Allende presionó, para no repetir la palabra que él usó, digamos, en la conversación con su madre, con Claudia Serrano, hinchó y llamó hasta el portero para llevar adelante la operación. Bueno, esas son filtraciones, ya se refirió, Sí. ¿no es cierto?, el abogado Miguel Crispi. A mí no me corresponde evaluar si efectivamente eso ocurrió, para eso están las instancias judiciales abiertas para poder determinar la responsabilidad de los distintos actores. ¿Le como al gobierno que le hayan intervenido el teléfono al jefe de asesor del segundo piso?
A ver, aquí no se trata de incomodidad o no incomodidad, aquí hay una facultad, ¿no es cierto?, de la Fiscalía que establece, ¿no es cierto?, ciertos parámetros que ciertas condiciones el juez de garantía puede autorizar. Aquí lo importante efectivamente es que se cumplan esos estándares cuando efectivamente se procede a estas medidas que son muy gravosas e intrusivas, ¿no es cierto?, y que no solo, digamos, no hay que distinguir entre las personas en la medida que se den los presupuestos que efectivamente la autorizan. ¿Y se cumplió el estándar? O sea, eso tendría que explicarlo la Fiscalía, no me corresponde a mí, efectivamente. No, pero uno puede hacer una valoración, decir, no, aquí no se cumplió el estándar y por lo tanto se pasó a vulnerar, por ejemplo, a una figura que fue autoridad o fue representante de este gobierno. Claro, es la Fiscalía la que tiene que acreditar si efectivamente se cumplieron los estándares o no. Ya, porque el fiscal Cooper le dijo que le llamaba mucho la atención que se hable este tema cuando se afecta a ciertas personas y no cuando se trata de otro tipo de personas investigadas, como por ejemplo narcotraficantes. Sí, no me parece, digamos, yo creo que en definitiva la ley, y siempre lo hemos dicho también como ejecutivo, nadie está por sobre la ley, las instituciones tienen que respetarse y por tanto la Fiscalía, en el ejercicio de sus facultades, tendrá que acreditar que efectivamente se hagan los presupuestos para que legalmente se pueda proceder a una medida tan gravosa como esa. Pero al menos le parece pertinente la analogía que hizo el fiscal. Yo no estoy para ser comentarista de los fiscales, pero me parece que efectivamente no debieran, digamos, cada caso tiene que ser analizado en su mérito y por tanto no haría, digamos, extensiones respecto ni analogías en este caso. Y al menos en La Moneda se ha discutido sobre la pertinencia eventualmente de que se intervenga el teléfono del propio presidente de la República, cosa que aparentemente se solicitó y a lo que no se accedió. Bueno, tal como lo dijo la ministra Echeverría, y efectivamente en el caso del presidente de la República, ¿no es cierto?, la máxima autoridad, hay conversaciones, ¿no es cierto?, y temas que pueden involucrar la seguridad nacional, que son reservados y todo, y el propio legislador se ha puesto, ¿no es cierto?, en el supuesto, el Código de Procedimiento Penal establece que en estos casos, ¿no es cierto?, cuando se trata de materias que pueden afectar la seguridad nacional, que son secretos o reservados, el estándar es mucho más alto, porque no es solo el juez de garantía el que tiene que dar la autorización, sino la propia Corte Suprema. Y en ese sentido tendrá que la Fiscalía dar las explicaciones. Esto es una filtración, ¿no es cierto?, sí, claro, de un medio de comunicación. La Fiscalía no se ha pronunciado si es efectivo o no es efectivo que eso haya ocurrido. Ministra, con toda Eso. ¿Qué? Una pregunta bien, así como en la personal ministra, pero si quiere me la responde, si quiere no. Pero así como... Yo sé que lo estamos conociendo, ministro, pero yo le cae súper bien. Oiga, ministra... Eso lo vamos a evaluar después de la entrevista. Pero así como en la conversa, así como en la moneda, así como que conversan así como, ¿a quién más pueden tener pinchado aquí? Pues digo, obvio. Es una conversa que, ya, su sonrisa que cada quien la interprete como quiera. Pero claro, que es como, si a uno le dijeran que a 3 periodistas lo intervinieron los teléfonos, probablemente entre todo el resto estaríamos pensando si al resto también nos intervinieron el teléfono. Sí, ya, si era solamente una es que pregunta, la ministra se nos tiene que ir y yo quiero saber si, como Secretaría General de la Presidencia, usted estaría por recoger alguno de los debates legislativos que se están armando para sancionar la divulgación de causas judiciales, apuntando básicamente al tema de las filtraciones. A ver, yo creo que aquí hay que distinguir dos temas, ¿no es cierto? Por una parte, la libertad de expresión, la libertad de prensa, que es una piedra angular de la democracia y creo que no corresponde contraponer cuando se abre este tipo de debates sobre las filtraciones que se quiera afectar la libertad de prensa, que como digo, es clave y crucial. Se han presentado iniciativas, ¿no es cierto?, transversales para hacerse cargo de esto. Sí. Yo creo que hay que hacer un debate en su mérito. Lo que es muy grave, ¿no es cierto?, es que efectivamente ya de manera reiterada y recurrente tengamos filtraciones. No, yo creo hoy día hay una normativa clara respecto de las sanciones que tienen que haber para evitar las filtraciones y el Ministerio Público se tendrá que hacer cargo, ¿no es cierto?, de esas investigaciones. Lo que no puede ser es, en definitiva, que, como hablamos al principio, donde la ciudadanía tiene, ¿no es cierto?, poca confianza en las instituciones, que finalmente, producto de filtraciones, esto pueda alterar o empañar el curso de una investigación. ¿Pero usted dejaría que los parlamentarios sigan siendo querellantes, por ejemplo, en caso? Que es uno de los temas que cuestiona el Ministerio Público, por ejemplo. O que cualquiera se pueda hacer parte y termine eventualmente también abriendo un flanco de filtraciones. O sea, yo creo que no se puede judicializar la política, pero este es un debate que, como todos, yo soy muy partidaria de que el Congreso, ¿no es cierto?, sea el espacio deliberativo por naturaleza, que no clausuremos debates ex ante, como en esta y en otras materias, y por tanto que ese sea el espacio natural para poder, con todos los argumentos sobre la mesa, llegar a una conclusión debida. Bien, pues ministra, sabemos que tiene otro compromiso, pero la dejamos comprometida para ver si puede venir antes. Muchísimas gracias por la invitación, hasta que termine el otoño. Yo encantada de acompañarlos nuevamente. Macarena Lobos, ministra secretaria general de la Presidencia, sí, porque tenemos hartos otros temas también en términos de la agenda por delante, en el tiempo que va en contra, porque se va acercando el término del gobierno y de todas maneras quedan varias materias legislativas. Ministra, gracias por venir. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Gracias. 8:30 de la mañana.